Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast informativo del día de hoy. Mucho gusto, soy Gimel Ariana, su servidora, que junto con mis compañeras que conocerán más adelante, les hablaremos sobre un tema muy interesante y que puede llegar a ser muy preocupante, que hoy en la actualidad es una realidad que se está viviendo, la crisis de los contenedores, la cual capaz ya has escuchado por otros medios, pero a través de este podcast te brindaremos todos los detalles sobre esta problemática y sobre todo el impacto que puede tener en nuestro entorno. Para comenzar, los dejo con mi siguiente compañera. Hola, buen día para todos. Soy Lucía Marentes y el día de hoy abordaremos el tema de la crisis de los contenedores, un tema bastante importante e interesante que está sucediendo hoy en el mundo. Para empezar, ¿qué es la crisis de los contenedores? Bueno, empecemos con que el transporte marítimo juega un papel importante en la economía mundial, ya que mueve en promedio más del 80% del comercio mundial. Y este 2021 el envío de mercancías se encuentra en medio de una situación única e inusual. Una cascada imprevista de eventos causados por la pandemia del COVID-19 nos hace enfrentar una crisis mundial de escasez de contenedores. Hablamos de una crisis porque la falta de contenedores en los puertos que los necesitan tiene un efecto dominó en cadenas de suministro enteras, interrumpiendo el comercio a escala global, desatando una escasez de productos al mismo tiempo que suben los precios para el consumidor. Es muy probable que usted como consumidor haya visto cómo subieron los precios en algunos de los productos de supermercado. China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo y están funcionando muy por debajo de su capacidad normal, debido a restricciones y cierres motivados por la pandemia. Las empresas chinas se toman muy en serio un contagio, así que de haberlo, no dudan en mandar a casa a todo su personal y con ello la producción se paraliza. Por otro lado, los barcos hacen largas filas para descargar en los puertos y las desviaciones que deben hacerse por el cierre de algunos puertos en China o en otro lugar del mundo solo empeoran la situación. Y es que en realidad no es que en el mundo no haya contenedores, los hay, pero no se encuentran en los puertos que los necesitan, sino amontonados en algún otro puerto que no tiene las mercancías o necesidad de enviarlos de regreso. Ahora que muchos países han vacunado a un gran número de personas y sus economías se están reactivando, la demanda de toda una gama de productos se ha recuperado con fuerza, pero los puertos no lo están haciendo bien. Para la mayoría de los consumidores este es un problema del que han oído hablar, pero todavía no les ha afectado de momento. Hablamos de un retraso muy largo a la hora de querer comprar un producto. Muchos seguramente están sufriendo una leve frustración porque hay dificultades para encontrar algún artículo en el supermercado y a medida que se acercan las fiestas de fin de año, esto empeora. Y es que la gestión de la logística de la cadena de suministro se enfrenta a graves problemas, ya que las interrupciones dificultan que tanto los importadores como exportadores realicen transacciones comerciales. Ahora mismo hay escasez en todos los sectores de la cadena. Falta de capacidad de envío suficiente, falta de almacenamiento, falta de capacidad de camiones y trenes y escasez de mano de obra. Esta situación está afectando a muchísimos sectores y a millones de trabajadores y familias, ya que el transporte de carga es fundamental para el funcionamiento de supermercados, tiendas, fábricas y numerosas industrias. Ahora mi compañera Gumiel nos hablará sobre las consecuencias que ha traído esta situación. Hola de nuevo, yo les compartiré sobre las consecuencias de esta crisis, las cuales son muy importantes y no podemos dejar de estar informados porque son las que nos avisan sobre las cosas que pueden suceder o están sucediendo. Y estas nos ayudan a tener un diagnóstico sobre la situación. La primera consecuencia es que los tiempos de espera de distintos productos, sobre todo provenientes de Oriente, debido a que la gran concentración de tráfico en distintos puertos de esas zonas se ha vuelto una consecuencia de esta crisis de los contenedores. Por otro lado, también la poca disponibilidad de contenedores
debido a todo este tráfico marítimo, ya que los contenedores no se encuentran en el tiempo que se tenían previsto donde deberían de estar, por lo que esto retrasa cada vez más la operación en los puertos. Por otro lado, problemas tanto para el importador y exportador para que puedan recibir o mandar sus mercancías, ya que los tiempos de espera se han triplicado. Pueden llegar a tener su mercancía en espera durante varias semanas y no solo han sufrido debido a estos retrasos que afectan directamente a sus negocios, sino que también deben pagar altas tarifas que no disminuyen más de 50 a 100 dólares estadounidenses. Otra consecuencia es que los contenedores vacíos no tienen la posibilidad de volver a su origen para agilizar el ritmo de las operaciones. Por otro lado, el costo por importar mercancías de China hasta Occidente se ha llegado a multiplicar por 7 veces su valor a lo largo de estos casi 2 años de pandemia. También la consecuencia de la enorme demanda por parte de Occidente por importar todo tipo de mercancías y debido a la poca producción por su parte, es difícil llegar a llenar todos los contenedores detenidos que están en espera. Otra consecuencia es que la alta demanda de productos se encuentra en contenedores sin llegar a su destino. Se prevé que se alzarán precios sobre los productos debido a que no se podrá satisfacer la demanda. Otra consecuencia es que estamos en la temporada alta del comercio internacional, momento del año en el que los negocios requieren llenar en mayor cantidad sus almacenes para abastecer la demanda de la Navidad, Black Friday, entre otras. Por lo que tenemos que tomar en cuenta estas consecuencias y sobre todo recordar que volver a una normalidad en la logística de esta crisis no es fácil, debido a todos los procesos aduanales que se tienen que seguir las importaciones y exportaciones, por lo cual nos queda esperar a que esta problemática no se siga aplazando más, sino las consecuencias podrían ser más graves en nuestro entorno. Así que debemos estar atentos a esta problemática, por lo que a continuación los dejo con mi siguiente compañera, la cual tocará otro punto muy importante sobre esta crisis. Muy buenas tardes. Yo soy Daniela Monserrat Rodríguez Medrano. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para comenzar, ¿alguna vez se han preguntado por qué hay demoras en los puertos? Para explicar eso, hay que remontarnos un poco a cómo era este proceso antes. Al hablar de antes, nos referimos a antes de la crisis de los contenedores y en parte también a antes de la contingencia sanitaria por COVID-19. Bueno, con anterioridad, los buques llevaban los contenedores al puerto, donde los contenedores eran revisados y descargados. Mientras tanto, los camiones esperaban en el puerto para cargar las mercancías, para llevar dicha mercancía a los centros de distribución correspondientes. Y por último, los contenedores vacíos eran devueltos a los barcos para liberar espacio en el puerto. Pero, ¿qué ocurre ahora? Bueno, ahora con la crisis de los contenedores, aunque los buques se lleven a los puertos, ya no hay suficiente personal portuario para mover los contenedores. Tampoco hay suficientes conductores para los camiones, por lo que tanto contenedores vacíos como llenos acaban por apilarse en los puertos hasta no haber más espacio, o los buques terminan siendo desviados a otros puertos, lo cual
causa que se congestionen los puertos porque llegan más buques de los esperados y, como mencioné anteriormente, no cuentan con el personal suficiente, por lo que no logran estar ni en el lugar ni el tiempo previsto. Esto sin mencionar que por la crisis sanitaria causada por el COVID-19, algunos protocolos se han hecho más rigurosos, lo que causa que lleven mucho más tiempo del esperado. Esta situación especialmente está sucediendo en Europa y Estados Unidos, aunque realmente esta situación se repite en todo el mundo. Los brotes de COVID-19 siguen enlenteciendo la operativa de muchos puertos, pero también hay otras situaciones que han coincidido y que han hecho que se alentice mucho más. Como ellas es la renuncia masiva de los camioneros en Estados Unidos, lo cual ha ralentizado la descarga de la mercadería en puertos claves, como el de California. Además, se han mandado contenedores que no han retornado al origen para volver a ser cargados por la falta de barcos, los cuales, en su mayoría, se encuentran atorados en el tráfico marino. Todo esto ha causado que el costo de los fletes se incrementara como nunca antes se había visto, como lo mencionó mi compañera Gimel anteriormente. Bueno, esto sería todo por mi parte. A continuación, mi compañera Marian les hablará sobre si se puede evitar esto. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marian. ¿Ustedes piensan que se podría evitar la crisis de los contenedores? En lo personal, yo creo que sí se puede, ya que se podrían realizar estos puntos que a continuación mencionaré. Como punto número 1 es implementar reformas para la facilitación de los procesos comerciales. Aquí los responsables políticos deberían aplicar ciertas acciones que faciliten el comercio y genere una disminución en costos para motivar la resiliencia de cadenas de suministros. Por ejemplo, reduciendo el mayor contacto posible con funcionarios de aduanas o trabajadores portuarios. Esto con el propósito de fortalecer las cadenas de suministros a través de reformas como la reducción del contacto físico. Como punto número 2 está mejorar la rastreabilidad y seguimiento de contenedores en el comercio marítimo. En sus diferentes procesos en la cadena de suministros también es una tarea que las autoridades tienen que aplicar para promover la transparencia y fomentar la colaboración a través de los participantes de estas cadenas. Los responsables políticos deberían impulsar la transparencia y fomentar la colaboración entre los implicados en los procesos de cadenas de suministros marítimos. Y como último punto sería reforzar las autoridades nacionales y garantizar una sana competencia. Aquí los gobiernos deberían asegurarse de que sus autoridades nacionales de competencia tengan los recursos y la experiencia requerida para investigar, sancionar y, de lo posible, evitar las prácticas abusivas por parte de algunos transportistas y navieras que intentan aprovecharse de su posición en las actividades de cadena de suministros para tomar ventaja de su tamaño en las actividades de cadena de ellos. Esto sigue siendo importante para los responsables de la formulación de políticas, continuar fortaleciendo autoridades de competencia en el ámbito de industria de transporte marítimo y asegurarse de que estén preparados para proporcionar la supervisión reglamentaria necesaria. Si bien en países de desarrollo quizás es más complicado, es importante que se ejerza la supervisión estricta dentro del sector, ya que algunas estrategias abusivas también pudieron haber influido en el reposicionamiento de la industria de transporte marítimo tras su crisis al principio de esta pandemia. Para terminar, es importante que el impacto de las tarifas de contenedores se debe a que alrededor del 80% del comercio mundial en mercancía se realiza por vía marítima. Por el momento, aunque se comienza a ver algunos avances en la disminución de estos costos, los expertos concuerdan que los problemas logísticos derivados de esta pandemia continuarán durante la gran parte del 2022.
Por último, los dejo con mi compañera Daniela. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast el día de hoy. Gracias a todo nuestro equipo por esta gran participación. No se pierdan nuestro próximo capítulo donde hablaremos del comercio post-COVID. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos.